Acompañan en la mañana de hoy el diputado Jorge Alberto Rosas, quien logra la reelección, y el exdiputado Yacir Purcay, quien corrió como independiente en esta oportunidad, pero que ya había sido reelecto de un quinquenio para el otro. ¿Y por qué les hago esta explicación? Porque yo creo que va a ser interesante, primero, conversar con ellos que se han atrevido a dar la cara, porque hemos llamado a no sé cuánta gente y todos andan ahora debajo de las piedras que no quieren hablar de estos temas. Y uno de ellos, por ejemplo, yo no sé si ya tenemos la gráfica lista de cómo fue la distribución, por así decirlo, de los panes en el quinquenio pasado, porque quisiera comenzar por preguntarle al diputado Yacir Purcay, que la primera vez fue diputado por el 810. La primera vez que usted fue diputado. 810, correcto. No en el quinquenio que acaba de pasar, sino en el anterior. El primero. La primera vez que fue diputado. Hace 10 años. Correcto. La primera vez que usted fue diputado fue por el 810. Allá pero en este último quinquenio, 2009-2014, fueron 403.469.332 en partida. Pero a mí me llama la atención algo. Cuando tenemos la otra gráfica de la distribución por partido, en la que es por partido y en donde destacan de mayor a menor, en el caso de, por ejemplo, de Cambio Democrático, que de los 400 y tantos millones, solamente Cambio Democrático se llevó 285.699.826. Yo no es que quiera hacer énfasis en Cambio Democrático particularmente, sino que luego cuando voy por diputado, el primero de la lista es justamente un diputado del 810, que es el que más recibió. Y entonces la pregunta que siempre me hago es, ahí está, según la información que nos dio el MEF, el diputado José Muñoz del 810 recibió $15.745.000 del 2009 al 2014, Manuel Cohen 12.815.000, Dana Castañeda 11.178.000, Yanivel Ábrego 9 millones, Mario Miller 9 millones, Carlos Afu 8 millones. Yo me pregunto, antes de entrar al tema de las partidas, si esta cantidad de dinero se ven en obras en esos circuitos. Por eso le hice la historia de que usted originalmente fue diputado la primera vez por el 810. Se ven $15 millones en este último quinquenio. Bueno, la verdad es que no te puedo dar mi opinión porque en el último periodo yo no era diputado del 810. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que en la Asamblea nunca se habían visto esos montos pues designados a un diputado. Por lo menos en los 10 años que yo estuve en la Asamblea, yo jamás me imaginé que un diputado pudiese manejar esa cantidad. Claro, don Yacir Purcay, es que lo pongo como una manera a forma de contextualizar el tema, porque 15 millones en cualquier área, es bastante dinero. En obra, es mucha obra. Es bastante dinero, bastantes horas. Y en un área que tiene áreas rurales, el circuito, lo que era el circuito 810 original. Correcto, así es. Pero yo no sabría decirte, Edwin. La verdad es que yo estuve pendiente del desarrollo de mi circuito y en el 810 no puedo dar tu opinión. Sin embargo, es mucho dinero y yo creo que llamaría mucho la atención el desarrollo que se hubiese dado con esa cantidad de dinero. Naturalmente. Ahora, ¿cómo explicarle a los televidentes, don Yacir Purcay, en medio de todo lo que estamos, esta especie de vorágine de información, de danza de millones, cómo sustentar estas partidas? Bueno, mira, nosotros reiteradamente, tú has sido periodista mucho tiempo, conoces pues la posición que tuvimos durante los 5 años en el gobierno de Martinelli. Siempre señalamos al expresidente Martinelli como un gran comerciante que vio la presidencia de la República como el mejor negocio de su vida. Están saliendo a flotes actualmente pues todos los desastres que se dieron con las finanzas públicas. Se están señalando a algunas personas, ahora creo que faltan muchos por señalar. Sin embargo, Martinelli antes, incluso en su campaña política, siempre habló de que él iba a controlar la Asamblea a punto de chequera. Y efectivamente, en las designaciones que se dieron, está bastante reflejada la evidencia de que los diputados más allegados al presidente de la República fueron los mejores beneficiados. Y aquellos que hicimos oposición, que estuvimos durante los 5 años enfrentándonos a lo que nosotros consideramos eran los abusos del gobierno, tuvimos mucho menos designaciones. De hecho, si te das cuenta en la gráfica, que ojalá lo tengas, sería bueno ver, por ejemplo, las fechas en que se empezaron a dar las designaciones a algunos diputados de oposición y las fechas en que se dejó de dar designaciones. Por ejemplo, yo... Sí, lo tenemos son los montos por partido y por diputado, pero
¿Cuánto recibió Yacir Purcay en el quinquenio último que le correspondió a ese diputado? Creo que 400 y pico mil. O sea, ¿por qué le hago esa pregunta? Porque 400 y tantos mil Sí. versus 470.000 recibió usted, Pero lo que quería- versus 15 millones. Sí, pero O sea, ¿cuál es la medida? Lo que quería decirte también es hasta cuándo, hasta el 2010. O sea, después del 2010 yo no recibí ninguna otra asignación, precisamente por estar enfrentándome pues al gobierno. Y Aquí tenemos, fíjense, en el caso del PRD, Ronnie Araúz en el quinquenio recibió 7 millones y medio bueno, pero Ronnie Araúz es tránsfuga. de tránsfuga. Benicio Robinson no es tránsfuga, No es es tránsfuga. presidente del Presidente PRD del partido. y recibió 6 millones. Cristiana Ames no es tránsfuga, recibió 4 millones y medio. Eso fue en el quinquenio. O sea, parece que unos se portan bien y otros se portan mal. Épale, ahí es donde vamos. O sea, si te das cuenta, por eso me gustaría que se hiciera el análisis de qué fecha. Si desde el 1 de julio, aquel famoso en donde hubo la ruptura de la alianza entre el Partido Panameñista y el Cambio Democrático, que el PRD jugó un rol decepcionante en la Asamblea, en donde se le hizo quórum al presidente de la República. Si te das cuenta, los que liderizaron ese movimiento son los que más designaciones tienen. Entonces, básicamente ahí... O sea, que al hecho de lo inexplicable de las partidas, viene el otro hecho de la manipulación de las partidas. Claro, y al final era la chequera lo que controlaba la Asamblea. La Asamblea se convirtió en la notaría más cara de Panamá, La notaría, porque era porque notaría. al final ahí nada más se aprobaba lo que quería el Ejecutivo. Ahí no se aprobó ninguna iniciativa de parte de la Asamblea, ahí simplemente lo que mandaba Martinelli era lo que pasaba, y hasta descaradamente los presidentes de la Asamblea en aquel momento decían, no, esto lo quiere Ricardo, esto no lo quiere Ricardo. Y así se manejan las cosas en la Asamblea. O sea, que el concepto de independencia No, eso no no existe. pasó ni cerca. Ah, eso fue muy decepcionante. Diputado Jorge Alberto Rosas, en su situación, usted recibió también cantidades de dinero, no, porque no recibió plata en la mano, sino partidas para ser utilizadas en su circuito. Y creo que también tuvo que ver con las fechas, me parece. Si el tema de las partidas parece que muchos panameños no lo entendemos, tampoco entendemos por qué unos usaron millones y millones y millones y otros usaron cientos de miles de dólares. Bueno, ya Yacir Purcay nos dijo, a los bien portados les daban más, a los mal portados o a los que hacían oposición o a los que hacían un papel crítico, dice que les cerraban los grifos. Jorge Alberto Rosas, diputado del quinquenio anterior y quien logra ahora reelegirse, según el informe del MEF que tenemos allí, lo podemos proyectar de inmediato, según lo que tenemos allí, recibió 3 millones y tantos de dólares durante el quinquenio o durante qué periodo. Todo el quinquenio, parte del quinquenio, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mire, yo creo que uno debe hacer la diferenciación. Hay momentos en que se recibió partida. Nosotros recibimos el grueso cuando fuimos diputados de gobierno en los 26 meses hasta que se rompió la alianza. Pero aún así, 3 millones y medio, dice. de ese recurso, nosotros asignamos para algunas obras, y aquí las tengo, un traslado de partida para el programa de desarrollo comunitario para engrosar las mejoras de construcción de caminos en 2 corregimientos del distrito de Tolé. Eso se ejecutó. El camino está allí, El camino se está puede ahí. ver. Un traslado para la construcción de una ampliación del Centro Regional Universitario del Distrito de Remedios, de la UNACHI, en el Remedio, que se construyó, 12 aulas que se construyeron. Las obras están allí, pero Está la allí. pregunta es, ¿estas obras fueron antes de o después de? Asignadas antes del 2011. Es decir, ahí está lo que usted nos está diciendo. PAN, PRODEC, Junta Comunal de San Juan, municipio de Tolé. Sí. Está también el IDAN, que no se ejecutó una mejora a la ampliación de la potabilizadora de San Félix. Ahí está dentro de los 3 millones de dólares. Está la construcción de 2 canchas sintéticas que no se ejecutaron. Es decir, se trasladó el dinero a Pandeporte, pero como cayó en ese momento, no lo ejecutaron. Eso, según la versión que usted nos da con los documentos en mano, esto ocurrió durante los primeros 26 meses. Así es. ¿Qué ocurrió? Déjeme decirle la última. Ajá. La construcción de 2 tendidos eléctricos, que era casi por $1 millón, que se trasladó el dinero al PAN, a la Oficina de Electrificación Rural, que es dependiente del PAN, y no se Y no se ejecutaron. ejecutó. O sea que esa plata está volando. Eso es lo que me está diciendo. La habrán utilizado en otro recurso. Esto que a usted le correspondió fue en los primeros 26 meses, nos acaba de Así decir. es. ¿Qué ocurrió en el periodo electoral?
Porque ahí parece que hubo una piñata. Yo creo que hay que analizarlo en distintos niveles. En primer lugar, si a mí me asignan un dinero el primer año y yo lo manejo mal, eso es un delito de peculado y debe ser analizado. Pero también si el dinero es utilizado en los últimos meses o asignado en los últimos meses y es asignado para fines políticos, no solamente cae en el delito de peculado, sino también en el delito electoral. Pero hay un tercero, y es aquellos candidatos de Cambio Democrático y de Molirena que no eran, estaban en puestos de elección popular y se le asignaron recursos. El caso de la señora Ana Giselle Rosas de Vallarino, que se le asignó a la Junta Comunal del Puerto de Remedios más de $1 millón, y que el abogado de ella en la demanda de impugnación a ella dijo una versión, pero en el proceso de la Junta Comunal él dijo fue una partida circuital. Bien, fíjese, a ese respecto, y quiero ahora conocer la opinión de ambos, uno como diputado actual y otro como exdiputado, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, argumentó sobre estas investigaciones. Vamos a escucharlo. Son procesos especiales dentro del sistema penal acusatorio que ha sufrido una modificación con la Ley 55 del año 2012. Nosotros estamos tratando de implementar el mejor sistema, el mejor procedimiento, aplicando todas las garantías a todas las personas a fin de no incurrir en una causal de nulidad. Ese es lo más importante para nosotros, lograr respetar la importancia del fuero penal electoral, lograr entonces que se levante ese fuero para entonces proceder como lo dice la Constitución y la ley. Doña Yacir Purcay, ¿procede una investigación en su opinión y por su experiencia a la utilización de estas partidas durante el periodo electoral entonces? Yo creo que sí, y además me parece que si las autoridades responden a esto, responden al clamor popular, porque al final, pues todas las dudas que hay detrás del manejo de esta partida tienen que esclarecerse así como se está esclareciendo pues el manejo que hizo el Ejecutivo durante el gobierno pasado. Porque le estoy entendiendo al diputado Rosas que hay que establecer la diferencia entre utilización de partidas antes de que utilización de partidas después de. No, o sea, lo que yo siento que dice el diputado es que se le agrega, se le añade otro posible delito que es el delito electoral. Si hubo mala utilización. Si hubo mala utilización. Así Además de quien no era funcionario público y manejó recursos del Estado sin tener ningún amparo legal para manejarlo. Déjeme escuchar qué dice el panameño, como le gusta decir a algunos, el panameño de a pie. ¿Qué fue lo que dijeron sobre este tema? Estos señores hay que desenmascararlos. Ellos han hecho lo que les da la gana con este pueblo y piensan hacerlo. Es decir, mañana, güey, cambia el gobierno, güey, ellos quedan en el mismo puesto. Que lo investiguen a todos, porque todos están ahí en la cueva de Alibaba. Esa es la cueva de Alibaba, la asamblea. Todos son unos ladrones. Mientras que están robados los millones, están en la calle con Land Cruiser, con Fournier, viviendo en casas de lujo. Diputado Rosa, este es el problema que tenemos en cuanto a la percepción del panameño común y corriente. Y cuando nos hablan, como dijo Yacir Purcay, que las partidas fueron utilizadas para matraquear o para torcer decisiones de la Asamblea, el asunto se agrava. Así es. Pero yo creo que, aparte de lo que están señalando los televidentes, la declaración del magistrado presidente de que va a llevar a cabo la investigación. Mire, para mí, si a mí me preguntan mis colegas diputados, ¿qué opina usted de la ley de blindaje? Yo le diría, modifiquémosla. Porque si no la modificamos nosotros, llegando a un consenso, la Corte Suprema de Justicia, y creo que el magistrado lo ha dicho, tiene las herramientas suficientes para declarar inconstitucional esas normas de blindaje. Ese es el primer punto. En segundo punto, es que uno está viendo las noticias y lo que está avanzando en lo de la investigación de la compra de bolsas de comida, ya sea que se compraron de verdad o lo que está saliendo ahora de que no se compraron y que se utilizó este método para darle fondos a los candidatos del Partido Cambio Democrático y del Partido Molirena, para mí es muy serio. ¿Por qué? Porque la Fiscalía está avanzando una investigación. Se ha citado ya funcionarios de la Contraloría y del PAN
que uno no sabe qué es lo que están declarando. Justamente. Y cuando venga la situación, aquí va a haber muchas personas involucradas. Justamente le quiero hacer la última pregunta a Yacir Purcay. Tamburelli y Guardia Jaén dijeron que ambos recibían instrucciones del señor de Obarrio, quien las daba y quien ejecutaba las órdenes de Martinelli. ¿Quién era el operativo? ¿Quién era el ejecutor en la asamblea de decir, Martinelli quiere esto, quiere aquello, quiere lo otro, y si te portas bien y si te portas mal? Bueno, la verdad es que yo no te puedo decir eso porque como yo no estaba en esa, no sé exactamente quién era el operativo. Pero digo, yo imagino que el presidente de la asamblea en turno era quien cuadraba eso con el presidente de la República, con el Ejecutivo. Yo sé que de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Omar Castillo era el que hacía las transferencias y era quien pues le giraba los recursos a los diferentes diputados y de hecho él fue candidato en Coclé y me parece que también tuvo alguna duda con relación a los manejos de fondos. Ahora, yo quisiera que me dieras un minutito, David, porque hay algo bien importante. 30 segundos. Mira, hay que ver no solamente la respuesta de la gente, sino la expresión y la forma en que se apasionan cuando responden con relación a todas las dudas que hay detrás de la Asamblea. Yo creo que si los diputados y todos los panameños que creen que la Asamblea debe existir como un factor importante en la democracia panameña, lo más importante es darle transparencia. Sí, sin duda. Y las investigaciones y las auditorías se tienen que dar para esclarecer absolutamente todas las dudas que haya y poder darle credibilidad a ese órgano del Estado tan importante. Bien. Mientras tanto, nosotros estamos debilitando la democracia. Lo penoso es enterarnos que quien debe ser el garante de la transparencia y de la independencia del órgano legislativo se convierta en el tuercebrazos de los diputados para que esa independencia no exista, porque la Asamblea es necesaria, el órgano legislativo es necesario en tanto y en cuanto genera una independencia del Ejecutivo para que justamente pueda fiscalizar, pueda legislar e incluso pueda juzgar si fuera el caso. Muchísimas gracias a ambos.